que hayan entendido algo acerca de la obra, de lo que es el Carnovacho. Y bueno, antes de que comencemos a hablar un poquito de lo que es la comedia del arte, quisiera que conocieran un poco acerca de que la comedia del arte tiene muchísimos personajes. Todos, o la mayoría, usan máscaras. Y bueno, las máscaras pues tienen muchísimo que ver en esto que es la comedia del arte. Se supone que en el Festival de Venecia se usaban las máscaras, las cuales tenían muchísimo que ver en la sociedad. Los pobres usaban máscaras que hacían semejanza a los ricos, y los ricos usaban máscaras que hacían semejanza a los pobres. Entonces ya desde ahí se hacía un contrapunto entre las sociedades, ¿vale? Entonces es ahí donde nosotros tenemos o tomamos muchas de las características de los personajes importantes, como es los viejos y los sanis, es decir, las clases altas y las clases bajas de Italia. Pero ¿por qué traer este teatro de hace 500 años casi, italiano, a Puebla? Bueno, porque creemos que es muy importante que también todas estas cuestiones de clases sociales aún no se han terminado. Es decir, seguimos viendo que el pobre tiene poder sobre el rico en la cuestión de que con un poco de inteligencia y con un poquito, ya saben, de tomar lo que no es suyo, puede empezar a perjudicar a los ricos. Y que los ricos pues tienen esta idea de que con un poco de conocimiento, de poder, podemos estar llevando hacia los pobres. Bueno, eso es en una cuestión completamente o meramente social, de la cual la comedia del arte se basa. Ahora, ¿por qué es importante este género? Hay muchas cosas bastante impresionantes. Unas son los arquetipos. En esta cuestión, pues bueno, tenemos también arquetipos desde los sanis, que son estos personajes bastante graciosos, con movimientos muy peculiares, siempre saltarines, con una vivacidad muy importante y enorme, en donde se mezclan no solamente hombres, sino mujeres. La comedia del arte es muy importante porque es aquí en donde comienza la aparición de la mujer por primera vez. En el teatro de los siglos pasados, es decir, antes del siglo XVI, se utilizaban a los hombres pero vestidos de mujeres, el llamado transvestismo. Pero es en la comedia del arte entonces se usa a la mujer como un ser completamente como es, ¿sale? Y es ahí en donde también entran personajes a la comedia del arte, como es la llamada Columbina, Esmeraldina, pero también la enamorada y la señora, que dan un juego mucho más importante a la comedia del arte. Obviamente también en cuanto a los personajes de la comedia del arte, pues bueno, el más conocido sería el Arlequino, ¿ok? Pero que bueno, también por muchas cuestiones, tanto de sería la traducción al italiano, pues bueno, se ha derivado en el Arlequino, pero realmente el nombre era Trufaldino, que como les decía, esta cuestión anterior, trufare es robar, tener, tomar algo, eso viene del italiano, y es por eso que los sanis son importantes, porque son los que van a tomar algo, van a hacer un plan para empezar a quitarles las riquezas a los viejos. De ahí, bueno, pues vienen otros personajes, son los enamorados. Ellos, pues bueno, siempre están en todo lo que sea con el enamorado. Son muy inteligentes, son muy guapos, son muy capaces en todo. En cuanto a la sapiencia, pues son los más inteligentes, pero pues tienen este defecto del amor. Todos los personajes en la comedia del arte tienen un defecto y una virtud. Se va trabajando en estas contrapartes que se tienen. Ahora, estos enamorados, pues bueno, siempre están pensando en el otro. La pareja de enamorados más conocida es Flavio e Isabel. De ahí viene otra pareja, que es la segunda pareja de enamorados, que sería el llamado Capitano, que él se maneja en el arquetipo físico en esta forma, y la señora, la cual, como les digo, ella pues siempre está con cara lavada, obviamente para que se vea que es una mujer, y en un cuerpo súper sexy. De ahí vienen los viejos, los cuales pues son estos dos. Está el llamado Pantalone y el llamado Dottore. Cada uno igual con una característica arquetípica bastante clara. En cuanto a Dottore, él siempre maneja una panza enorme y da un caminar de esta forma. En cuanto a lo que serían los pantalones, que serían los viejos, que son dos máscaras completamente distintas, ellos caminan de manera encorvada y con pasitos muy largos, muy cortos y muy rápidos.
la mayoría de cuestiones arquetípicas son bastante absurdas en la siguiente cuestión. Todos los personajes se manejan de una forma, es decir, el arquetipo del viejo, pero hay momentos en los que el viejo es incluso más ágil que un Sani, por esta cuestión del absurdo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Muchas veces la comedia del arte ha sido inspiración de muchísimos géneros posteriores. Es decir, el llamado clown, hay un personaje que se llama Pagliaccio y que, bueno, si lo escuchan después se fue degradando a Pagliaccio, Pagliaccio, y es lo que conocemos como payacho o payaso. Entonces, un Sani se llamaba Pagliaccio y después se transformó en el payaso, ¿ok? De ahí, pues, bueno, por ejemplo, el llamado Pedrolino, nosotros lo usamos como el infarinato, la cara blanca, y después, cuando se fue a Francia, se conoció como Pierrot. Entonces, pues la comedia del arte fue dando ciertos frutos o siendo inspiración de muchísimas cosas o muchísimos personajes que se fueron tomando después. Por ejemplo, el llamado interso que se usa en la comedia del arte, que son 3 personajes, ahora se usa en el clown como lo que es el Augusto, el Contraugusto y el cara blanca. Es decir, el Augusto pues lo tenemos como un Sani, el Contraugusto puede ser un enamorado o un capitano, y el cara blanca puede ser un viejo o un dottore. Entonces, de ahí se fueron tomando ciertas características para que después o posteriores el teatro fuera evolucionando. Como les digo, el clown, también lo que son las tiras cómicas. Nosotros como México lo tenemos muy claro. El Chavo del Ocho es una de las cuestiones de comedia del arte más marcadas. Obviamente se tienen pues muchos personajes con una mezcla bastante peculiar, curiosa. Por ejemplo, sabemos que el señor Barriga pues es un dottore por el cuerpo, pero muchas veces actúa como si fuera un pantalone. Pero esta cuestión de mezcla se mezcla también con un personaje de la comedia del arte que se llama Tartaglia. Entonces son personajes muy chistosos. Don Ramón es un briguela completamente, es este viejo como briguelesco, pero que también al tener la edad parece un pantalone. El señor Girafales, pues bueno, él parece completamente, es un dottore, pero por la sapiencia, pero con un cuerpo flaco, como si fuera un pantalón. Entonces, como les digo, se van haciendo como mezclas. La Chilindrina es una cerveta completamente. Ahí es decir, es una Sani, es una saña más bien, así se llaman a las mujeres, es una saña, y ella tiene una sapiencia muy grande. Como les digo, la comedia del arte fue permeando o fue tomándose como cierta, pues sí, como una especie de, ¿cómo decirlo? Para que suene de buena forma. Pues sí, fue una inspiración para posteriormente traerla al teatro. Ahora, la comedia del arte, si se dan cuenta, pues son máscaras, es cuerpo, y también se habla mucho de la llamada improvisación. Hay una cuestión muy grande en lo que es improvisar y repentizar. La repentización es lo que ocurre al momento, es decir, si a alguien se le cae una botella de agua, pues bueno, eso es algo que ocurrió de repente. La improvisación es más bien una estructura cerrada en la cual yo tengo un personaje y voy a actuar de esa forma siempre porque el personaje actúa así. En este caso, por ejemplo, un capitano siempre va a actuar de la manera más, pues bueno, él es un seductor, siempre es un seductor nato, pero cuando pasa algo, no sé, un ratón, ¡ay! Se asusta y se vuelve un cobarde. Esa es su estructura cerrada. Él va a actuar o va a improvisar de esa forma. Si ve una mujer, el capitano va a ir por esa mujer y va a intentar seducirla. Si ve un hombre, va a intentar hacer un duelo. Pero si él se siente bastante cohibido o en una posición en la cual va a tener una cobardía, él va a mostrar la cobardía y después entra otra vez en el modo seductor o el modo macho. Esta es su estructura de improvisación. Después lo que suceda con el público va a ser una cuestión de repentización. Entonces son cosas que muchas veces se van pues tomando, que obviamente pues sí, al tener esta estructura vas conociendo todos los aspectos que tiene tu personaje y puedes llegar a ser bastante ágil en lo que estás haciendo y pensando, dando esta cuestión de que todo va saliendo improvisado cuando realmente pues son años.
Muchas veces se tenía solamente un personaje, tú como actor desarrollabas el personaje toda tu vida y sobre eso trabajabas. En la actualidad pues se pide que las personas que conocen acerca de comedia del arte trabajen todos los personajes para que después este conocimiento pase y pase y pues intentemos que no muera este arte. Realmente son 500 años de historia, en 14 años se hacen los 500 años de la comedia del arte. No creo que muera, al igual que no ha muerto el teatro, pero pues es intentar que pase el conocimiento. También los comediantes del arte o los actores de comedia del arte se piden que sean lo llamado o lo nuevo que es la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, cosa que tal vez ellos ni siquiera lo tenían en cuenta o no lo sabían en la siguiente cuestión. Las personas que hacen comedia del arte conocen de su personaje, intentan tocar muchos instrumentos o al menos uno o dos instrumentos musicales, también hablan bastantes idiomas, se pide que se hable de 2 idiomas en adelante y pues también hay muchas cuestiones de acrobacia, de canto, de danza. Es una cuestión, como les digo, que en su momento, hace 500 años, podríamos pensar que intentaban ser multidisciplinarios, pero en realidad querían que fuera un espectáculo completo. Y como la comedia del arte, al igual que el género, debe empezar de una forma bastante jovial, muy importante, se tensa, es decir, hay un conflicto y ese conflicto después baja y se regresa a la cuestión igual, bastante jocosa, bastante fiable, que es una cuestión pues teatralmente o de tradición teatral, que es la comedia, así se trabaja. Entonces, pues ellos, como les decía, en la multidisciplinariedad, pues entraban tocando, cantando, bailando, después entraban los personajes, se desarrollaba el conflicto y sobre eso se iba trabajando. Había acrobacias, bueno, en realidad hay acrobacias, hay canto, hay baile y todo se hace a partir de eso. Entonces, pues bueno, la comedia del arte también es un género teatral de hace 500 años que cada vez se está premiando más y que se ve mucho en una estructura pues muy conocida, la cual pues ahora se está tomando en muchos nuevos pues trabajos. Hay bastantes trabajos de obras teatrales las cuales toman esa misma cuestión, ¿no? Que el final sea hasta arriba, en donde se nos vaya desarrollando. También se pide que en la nueva actualidad pues seamos interdisciplinarios o multidisciplinarios, que es una cuestión muy buena, pero que también lleva muchísimo trabajo. Como les digo, tal vez los maestros de comedia del arte lo sabían, o tal vez no, sería imposible saberlo, pues hace 500 años, pero son esas cosas que se van trayendo. Ahora, el uso de la máscara también es algo muy importante, una cuestión muy técnica. Ellos, ¿dónde está mi máscara? Esta máscara. Si se dan cuenta, pues bueno, los ojos son muy cerrados y lo que se pedía era que el actor intentara ver al otro personaje. Y este movimiento, el llamado staccato, es muy característico de la comedia del arte. Estos movimientos muy rápidos, como de navaja, son muy importantes por los ojos. Ahora, dependiendo también de la técnica de máscara que se ocupe, puede ser expresiva, larvaria, fija, de carácter, pues la máscara va teniendo pues distintos usos y distintas técnicas. Entonces, es ahí en donde se van también pues cambiando. Hay muchísima tridimensionalidad y vamos teniendo estas, pues bueno, distintas formas de trabajar las máscaras. Ok, bueno, pues eso a grandes rasgos es la comedia del arte, y como un apunte muy importante, comedia del arte significa el teatro de las profesiones. Eso es a lo que se dedica y eso es a lo que se quiere llegar, que el teatro sea una profesión. Es por eso también la importancia muy grande. El 25 de febrero de 1540 se firma por primera vez en Padova, Italia, el primer contrato de actores profesionales, que podríamos decir es gracias a los comediantes del arte. Bueno, pues eso sería por ahora todo.